la cosa pregunta pues será otra trama de chapa. Puede ser que venga el taller interesado a las 5 de la tarde deje y si lo del taller aquí. Ya, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. A pesar de que el tiempo apremia, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a la asociación y en especial a Rafael Carmen la organización de esta jornada y por supuesto el que hayan contado con nosotros para participar en ella. Le tengo que reñir por dejarme para el final y sobre todo cuando ya han hablado los Messi y los Neymar de la comunicación en emergencias en esta mañana. Se me hace muy difícil ahora ponerme delante en los estómagos para hablar no de esas cosas modernas, para hablar de redes sociales, sino para hablar de esa comunicación que los periodistas de gabinete tenemos que seguir haciendo a pesar de estar en las redes sociales. Por eso cuando nos invitó Rafael nos planteamos que lo mejor que nosotros podíamos aportar en esta jornada era contar nuestra visión de la comunicación en emergencias y contar nuestra experiencia de la gestión del gabinete de comunicación del servicio de emergencias 112 Andalucía. Y para ello nos vamos a la base, a la propia base de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Es posible no comunicar? ¿Qué es la comunicación en emergencia? A través de las diapositivas voy a dar las 5 claves que rigen la estrategia de comunicación que desarrollamos en el gabinete de comunicación del 112. La primera regla, basada en el primer axioma de la teoría de la comunicación humana, desarrollada por Paul Václavic, un representante destacado de la Escuela de Palo Alto, que dice: es imposible no comunicar. Todo comportamiento humano implica una forma de comunicación y de la misma forma que no nos es posible no comportarnos, también no nos es posible no comunicar. Las personas, las instituciones, comunicamos no solo con aquello que decimos, sino también comunican nuestros silencios, comunican nuestras ausencias, comunicamos con lo que decimos y también a través de nuestros portavoces, a través de nuestros gestos, a través de nuestra indumentaria, a través de nuestro tono de voz. Todo comunica. Dicen los investigadores y los estudiosos que entre un 60 y un 70% de la información que percibimos los seres humanos nos llega a través de canales no verbales. Y sin embargo, nos seguimos empecinando en desarrollar solo estrategias que tengan en cuenta la comunicación oral. Sin embargo, lo que transmitimos, sobre todo, lo transmitimos a través de nuestros gestos y a través de nuestra silencia. Pues bien, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para desarrollar una estrategia de comunicación acertada en emergencia. Ya sabemos que es imposible no comunicar, que queramos o no comunicamos con estrategia o sin ella, luego entonces será mejor desarrollar una estrategia de comunicación. Por eso es importante también distinguir entre los conceptos de información y comunicación. La información no deja de ser un conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno. Es decir, yo como institución emito un mensaje a un receptor, que es la ciudadanía, sobre un accidente de tráfico, un incendio o una asistencia sanitaria, utilizando un código en un contexto dado. Y ahí acaba todo. La comunicación es unidireccional, es decir, es como un mensaje que se lanza al mar dentro de una botella. No sabemos si llegará o cómo llegará. La comunicación, sin embargo, es bidireccional. Precisa del otro, requiere del otro para que se produzca, fomenta la retroalimentación y sobre todo, y lo que es más importante, busca modificar los comportamientos, las actitudes, las representaciones, los conocimientos. En este caso, está clara la diferencia. Como institución, nuestro objetivo no es desarrollar una estrategia de información, sino de comunicación, porque en las sociedades del siglo XXI el modelo de instituciones estancas, cerradas, meramente emisoras, evidentemente pues no es evitable. ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestra estrategia? Sin escuchar lo que está sucediendo, sin saber si lo que estamos transmitiendo le está llegando a la ciudadanía. Nuestro objetivo es formar e informar para modificar el comportamiento, para impeler a nuestros destinatarios, a nuestros ciudadanos, a que tomen medidas de autoprotección que nos ayuden a salvar vidas y en definitiva a minimizar los riesgos, porque no en vano
somos un centro de coordinación de emergencia y la información también sirve para gestionar la situación de emergencia. Por tanto, los procesos de comunicación son herramientas sociales que necesitamos los seres humanos, que necesita la sociedad y las instituciones, pues también lo necesitan. Segunda regla, entonces, sin comunicación interna no hay comunicación externa. Cualquier gabinete de cualquier institución, si quiere desarrollar una estrategia de comunicación en el exterior, tiene que desarrollar previamente una estrategia de comunicación interna. Lo que no está organizado internamente no podemos transmitirlo al exterior de forma organizada o de forma ordenada. La comunicación interna es la que pone en marcha y hace posible precisamente todos los engranajes de la organización. En nuestro caso tenemos una visión global e integradora de lo que es la comunicación en emergencia, un proceso circular. Con los datos que nos ofrecen los ciudadanos construimos información, una información de ida y vuelta, que crea una comunicación de la que podemos extraer el conocimiento que nos ayuda a seguir mejorando, a avanzar en todas las áreas de soporte. La comunicación nos permite, como decía, entender la situación, la comunicación que establecemos a través de los operadores de emergencia nos permite entender la situación y gestionar la emergencia para que el ciudadano reciba toda la ayuda que necesita. La comunicación con los operativos que se encargan de resolver la situación de emergencia en el lugar nos permite realizar el seguimiento de esa situación de emergencia e ir adecuando las actuaciones a la posible evolución de la emergencia, y el análisis de todas las comunicaciones nos permite precisamente modificar los protocolos para seguir mejorando en nuestra respuesta, alertar de la aparición de nuevos riesgos y crear nuevos planes y de forma indirecta incluso legislar. Una vez que hemos dicho que es imposible no comunicar, que hay que comunicar, pero antes de comunicar externamente hay que organizar la comunicación interna, 5 razones para comunicar la emergencia. Creo que aquí nadie me va a discutir que no haga falta comunicar la emergencia, pero me parecía importante dar al menos 5 razones para que las instituciones establezcan una auténtica estrategia de comunicación en emergencia. La primera, y muy importante, porque los riesgos a los que estamos expuestos definen el tipo de sociedad en la que vivimos. El concepto de riesgo, en cierto modo, es un concepto social. Somos los seres humanos, las sociedades, los que definimos los riesgos a los que estamos dispuestos a hacer frente. Y ya sea conocer los riesgos a los que estamos dispuestos, ya sea de forma diaria o de forma extraordinaria, resulta esencial para hacer frente a los mismos e impeler a las propias autoridades para que establezcan las medidas que nos ayuden a minimizar esos riesgos, y también a los propios ciudadanos para que tomen las medidas adecuadas para su autoprotección. El riesgo, además, ha dejado de ser una fatalidad contra la que nada puede hacerse, y afortunadamente se ha abierto paso a una cultura de la prevención y de la gestión de las emergencias que cada vez en la que cada vez la sociedad nos exige más. En este contexto, el deber de transparencia e información de las instituciones que nos encargamos de la gestión de las emergencias pues adquiere aún una relevancia pues todavía más mayor. Como hemos visto, la comunicación es un elemento más en la gestión operativa de las emergencias, especialmente en caso de grave riesgo, catástrofe o emergencia colectiva. Una ciudadanía que no conoce la verdadera dimensión de lo que está sucediendo en una situación de emergencia, pues puede llevar a que no tome las medidas adecuadas para garantizar su seguridad, y esto puede ir a llevar aparejado la destrucción de nuestro entorno y hasta la pérdida de vidas humanas. Y por si esto no fuera necesario, en el mundo de la emergencia hay cantidad de fuentes ofreciendo de forma separada datos cerrados e incluso datos dispares en muchas más ocasiones de las que creemos. De ahí la importancia de que las instituciones públicas asuman el necesario papel como fuentes de información fiable y aglutinadora para ofrecer a los ciudadanos una visión completa de lo que realmente está sucediendo en las situaciones de urgencia y emergencia. Además de esto, tenemos el mandato del legislador, es decir, en la mayoría de las comunidades autónomas existe una ley de emergencia que también se acuerda de la comunicación en emergencia y nos impele a las instituciones
encargados de su gestión a seguir trabajando en ella. En el caso andaluz, en el capítulo 2 de la Ley 2 de 2002 de gestión de emergencia, la que regula los derechos y deberes de los ciudadanos ante situaciones de emergencia. Y dice la ley que la norma andaluza no solo garantiza el derecho a la información y formación a los ciudadanos sobre los distintos riesgos que pudieran afectarles y las medidas a adoptar, sino que establece también el deber de colaboración a los medios de comunicación social, lo dice su artículo 5.3, e incluso dice que aquellos medios que no a colaborar podrán ser sancionados, y así lo establece el régimen sancionador en su artículo 50. Pues bien, como punto de partida, que es lo que, aunque ya nos ha comentado alguna de las chicas, como punto de partida para trabajar en un gabinete de comunicación de emergencia hay que entender la situación que nos rodea, en especial la situación que están viviendo actualmente los medios de comunicación y nuestras propias circunstancias, que en muchos casos los gabinetes de comunicación de las instituciones somos los más olvidados o los menos dotados de estas instituciones. Y estas dos premisas hay que tomarlas en cuenta para desarrollar una estrategia de comunicación, sino de éxito, al menos viable. Y bien, ¿cuál es el panorama mediático que estamos viendo, que estamos viviendo? Pues ya lo comentó también Monse. Desde que comenzó la crisis en el año 2008, más de 8.900 periodistas han perdido su puesto de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? ¿Por qué lo digo ahora? Pues esto quiere decir que hay menos periodistas en las redacciones para elaborar la misma información. Y al final eso, desgraciadamente, acaba redundando en una información con una menor calidad, porque a pesar del esfuerzo que hacen los compañeros, que no dan más. Será también la circunstancia que el periodismo de sucesos quizás sea el periodismo en el que haya una menor especialización y profundización. Hay que decirlo así, es verdad, hay sonoras y honrosas excepciones y estamos trabajando y avanzando mucho en este sentido, pero desde luego es quizás el periodismo en el que hay más rotación, en el que cuando llega un becario, como decíamos, es alguien que se le pone a cubrir sucesos, y esto, bueno, pues en ocasiones nos plantea ciertos problemas, ¿no? A pesar de todo esto, pues el suceso por contra, pues goza del favor de la audiencia. A los ciudadanos les gustan los sucesos. Dice Luis Serrano, recoge en uno de sus libros, no sé si en Comunicaciones en Emergencia, un estudio de Joseph Langer, que dice que más del 20% de la información que aparece en la prensa y en las parrillas de radio y televisión es relativa a sucesos. Creo que el estudio es antiguo, yo diría que ahora aún más con la aparición de nuevos formatos televisivos que mezclan información y entretenimiento. Y el sensacionalismo. No nos podemos olvidar del sensacionalismo. Dice Iñaki Orbe también en su obra Emergencias y medios de comunicación que el propio sensacionalismo está en el origen del periodismo de sucesos como género. Son precisamente las disputas por la audiencia de dos grandes de la empresa informativa, como son Randall Hearst y Joseph Pulitzer, los que dan como origen el periodismo de sucesos. Y yo diría algo más que a modo de anécdota. Nada nuevo hay bajo el sol, y esto del sensacionalismo, señores, es más antiguo que el hilo negro. Les voy a explicar por qué. Hay documentos preperiodísticos, los llamados fogli a mano, también llamados los avisos, en Europa. En el siglo XIII hay documentos que se conservan y hay constancia de ellos desde 1270 que a lo que se dedican es a contar sucesos de especial relevancia. Y dicen las crónicas que para aumentar el público objetivo y gozar del favor de las audiencias de aquel momento, los menantis, que eran los periodistas de la época, incurrían frecuentemente a la exageración e incluso a la mentira. ¿Cómo no sería la cosa, señores, que la actividad a mano? Y 5 años después de su aparición, en el año 1275, lo cuentamos a modo de anécdota y avanzo, en 1275 nacen unas reales ordenanzas en Inglaterra contra los propagadores de bulos y falsas noticias. O sea, que bulos tenemos ya en información desde el siglo XIII. Fíjense ustedes que ha llovido y sigue existiendo el bulo. En definitiva,
la paulatina deriva de los medios de comunicación precisamente a esta aparición continua en los medios del suceso, pues nos ha llevado también a estar en el foco y en el centro de la noticia a los servicios de emergencia y a recibir cada vez mayor demanda de los periodistas. Pues bien, los medios ante la emergencia, ¿cómo trabajan? Pues lo ha dicho Monse, inmediatez, inmediatez, inmediatez. El medio lo quiere todo ya, y lo quiere para, no ahora, sino para hace medio minuto, porque a su vez a ellos los están apretando por otro lado. En el propio lugar de la emergencia puede darse incluso un comportamiento invasivo en el trabajo de los servicios de emergencia. Muchas veces me llaman gente que está en una situación de emergencia grave en la que hay un puesto de mando establecido y me dicen, oye, que se me ha colado aquí el tío de Telecinco, oye, que se me ha colado la Antena 3. Yo les digo, no, ¿y tú por qué no has habilitado un espacio para los periodistas? ¿Por qué no has solicitado? Que los periodistas sí que pueden tener un comportamiento invasivo, pero también tenemos que hacer autocrítica y pensar qué no hemos hecho nosotros para controlar eso que está ahí. Y nuevamente, infotainment, visualización y espectacularidad unida al mundo del suceso y al mundo de la emergencia. Los medios van a buscar siempre héroes, culpables, responsables. Y sobre todo van a desconfiar de las fuentes oficiales. Siempre ven un Watergate en cualquier situación de emergencia. Pero esto también se trabaja. El trabajar diariamente con ellos, ofrecer diariamente colaboración, hacer una comunicación diaria, responsable, creíble, transparente, hace que al final esa desconfianza se traduzca en que te llame Ana Sola del diario Jaén para decirte, oye Pili, ¿me confirmas esto? Es que si tú no me lo confirmas, no me fío. Todo eso hay que trabajarlo. Eso no nace solo, hay que trabajarlo a través de una comunicación especializada. Y por supuesto, y lo decía Monse, noticia viene de nuevo, y lo que es noticia hace un minuto, lo que es noticia ahora es historia antigua, pasado ese minuto, así que prácticamente no se profundiza. Y con eso es con lo que tenemos que contar. Y hay tercera regla, aquello que no funciona en lo ordinario, no lo hará nunca en lo extraordinario. De ahí la filosofía máxima de nuestro gabinete de comunicación en emergencia, el 112, que tal y como lo conocemos actualmente, nació el 16 de abril de 2007, aunque nosotros contábamos con un servicio de portavocía permanente desde el año 2007. ¿Y con qué misión? Pues sí, señores, con una misión, no informar por informar, sino formar e informar para acercar los servicios de emergencia a la ciudadanía. ¿Cómo? A través de una información ágil, permanente, profesionalizada. Nosotros enviamos la información sobre las emergencias, la primera vía y más rápida, a través de mensajes SMS a los periodistas inscritos en nuestra base de datos. 112 informa, accidente de tráfico en la Nacional 630 con 4 fallecidos. Informamos así a los medios de comunicación y también con un servicio de portavocía única en cualquier momento. Esto es algo que agradecen muchísimo los medios de comunicación. La radio o la televisión que te llamen en un momento determinado, oye, me haces un corte, me haces un total, les facilita mucho el trabajo a los operativos. A nosotros nos permite trasladar nuestro mensaje de forma rápida, acceder a los ciudadanos, que en definitiva es lo que nos interesa. Y para poner en marcha todo eso, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues contratar a periodistas especializados. Empezamos trabajando en el gabinete 2 personas, a los 4 meses del rodaje continuamos contratamos a una tercera persona y en la actualidad estamos trabajando 4 personas y luchando para seguir incorporando a más compañeros para poder aumentar las tareas y los trabajos que realizamos. Otra de las tareas que realizamos, nada más ponernos en marcha, fue designar a los portavoces, no solamente a los propios del gabinete, sino que como tenemos 8 centros provinciales y 2 centros regionales, pues designamos y elegimos portavoces en cada una de las provincias, portavoces técnicos, y les ofrecimos una formación para que les permitiera manejarse en la situación de emergencia cuando pues les aborda un periodista con alcachofa. Desarrollamos los grupos de comunicación interna, como les dije anteriormente. El
elaboramos una estrategia de comunicación transparente, sí, responsable también, y creamos un mail regional y provincial y una base de periodistas de sucesos de emergencias en Andalucía. Empezamos con 200 periodistas suscritos y en los mejores momentos llegamos a tener suscritos a 900 periodistas. Ahora con los ERES que os he contado al principio, pues se ha minimizado un poco el asunto y ha bajado un poco el número de periodistas que tenemos suscritos. Características: univocidad, una única voz desde la Junta de Andalucía comunicando las emergencias, información centralizada, coordinación y respeto al trabajo de los operativos, agilidad, credibilidad, colaboración permanente y, por supuesto, código deontológico, porque cuando hablamos nosotros está hablando la Junta de Andalucía y somos 4 y tenemos que tener todos la misma voz. Tenemos un manual de estilo que nos dice cómo trabajar cada situación de emergencia. Tenemos además un protocolo específico para la comunicación de sucesos como la violencia de género, para hacerlo de forma responsable, que sigue las recomendaciones del Instituto Andaluz de la Mujer y de la FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas. Tenemos también un protocolo específico de comunicación cuando hay menores implicados en los sucesos, y también sobre las contaminaciones medioambientales, incidencias químicas y suicidio. Trabajamos, ¿qué es lo que hacemos? Elaboramos el catálogo de servicios de tipologías del 112. Lo que nosotros hicimos es ofrecerle unos valores para cada situación de emergencia, y creamos una tabla de criterios de relevancia informativa. Es decir, para cada tipología de emergencia que gestiona el 112, dijimos, bueno, pues si se dan, por ejemplo, un accidente de circulación, cuando hay un accidente de circulación con 4 heridos o un fallecido y de ahí hacia arriba, pues activamos los flujos de comunicación interna y el operador de enlace, que es la figura que está en la sala del 112, controlando qué es lo que está sucediendo, nos traslada esa información. Y además, los periodistas del gabinete tenemos acceso a la plataforma tecnológica y podemos ver también, además de esta comunicación, qué es lo que está sucediendo en todo momento para poner en marcha los flujos informativos. Una vez que tenemos constancia de que hay una situación de emergencia, normalmente trabajamos a través del sistema de alertas SMS. Si la información ya es algo de mayor recorrido, elaboramos notas de prensa, hacemos las intervenciones para la radio y la televisión, y si es necesario, ruedas de prensa o cualquier otro producto informativo. Hay que tener una buena agenda y, sobre todo, para que haya comunicación y no solo información, hay que escuchar todo lo que están diciendo, lo que se ha publicado en agencias, que está diciendo la radio, que están diciendo otros operativos, y con la aparición de Twitter, lo que están diciendo en Twitter. Decíamos, que yo me entero algunas veces, muchas veces antes de que me avise mi centro, porque me llaman periodista. Sí, a mí también me pasa, no sé, pero muchas veces me entero también porque veo un Twitter de alguien que ha pasado por el lugar y ya pues sí, acabamos de recibir la llamada, pues está sucediendo la situación de emergencia y está apareciendo ya en Twitter. Pues bien, una vez que nosotros hemos comunicado, evaluamos toda la situación, hacemos el seguimiento en los medios para ver si nos hemos equivocado en la traslación de la información, si tenemos que mejorar en algo, ver si los contenidos que hemos transmitido se ajustan a los parámetros de calidad que tenemos establecidos, y ver también si hemos fallado o no en los tiempos de actuación. Es el principal problema que tenemos los gabinetes, o por lo menos que tiene este gabinete de comunicación de emergencia, es trabajar con cierta diligencia cuando trabajas con muchos operativos y tú no eres el propietario de la información, sino que la información aparece en tu sistema y en tu plataforma. Es un poquito más difícil trabajar. Primera regla, y yo hemos prestado una información de Luis Serrano: liderar la información para evitar el rumor, siempre. ¿Y qué hacer? ¿Qué decir? Cautela, siempre. Prudencia, todavía más. Contar solamente los hechos que han sucedido, y a pesar de que el periodista, que es su trabajo, nos apriete y nos achuche, pues no aventurar causas porque podemos meternos en lío. Respetar siempre las competencias de otros cuerpos. De una cosa que nos apreciamos en nuestro gabinete es
de poner siempre en valor no solamente el trabajo del 112, sino también el trabajo de todos los operativos que actúan en una situación de emergencia. No verán ustedes ninguna comunicación del 112 a través de una nota de prensa o en un corte de radio o en un corte de televisión que no pongamos en valor, que no comuniquemos la información del resto de operativos. Sigo adelante. El mensaje, me uno a lo que decía Monse, claridad, veracidad, tono natural, vocabulario por favor para todos los públicos, aunque tengamos la tentación de ponernos delante de la cámara y hacer un alarde de nuestros conocimientos técnicos, lo que más ayuda al ciudadano es hablar el lenguaje de a pie, el lenguaje que ellos conocen. Y sin experimento, o sea, hacer lo que hacemos todos los servicios de emergencia de toda la vida, responder a las 5 W del periodismo, es lo que tenemos que contar, es lo que nos va a demandar siempre. En definitiva, la información la hace o te la hacen otros, hay que liderar la información siempre y siempre también hay que hacer autocrítica. Señores, el periodista no siempre tiene la culpa. Tenemos que preguntarnos, ¿hemos sido capaces de transmitir? No sé si os ha pasado alguna vez, a mí sí, muchas, tengo que admitirlo. He creído hacer una declaración en un sentido y luego me he escuchado y he dicho, no he sido capaz de... Cuando pase esto, preguntémonos si nos ha podido suceder algo parecido. El periodista no es un enemigo, el periodista es un colaborador, es un facilitador, es un elemento más de la cadena de protección civil. Tenemos que cuidar los mensajes, como les decía, pero también nuestra comunicación no verbal, porque es que el 70% de lo que estamos transmitiendo lo estamos comunicando por nuestra propia presencia. Un seguimiento continuo de incidentes, de lo que aparecen los teletipos, de lo que están diciendo los medios, de lo que está apareciendo en las redes, mimar, en conclusión, a los operativos y a los compañeros periodistas, y sobre todo la ética debe guiar todas nuestras actuaciones. Mira una cosa, yo no tengo miedo a decir que no, pero no porque yo sea un muro, yo no tengo miedo a decir que no cuando está en juego la seguridad de los ciudadanos. No tengo miedo a decir que no a un periodista cuando tengo que preservar la intimidad de un menor, o de una mujer maltratada, o de un operativo que está interviniendo. Se puede decir no y se puede ser a la vez transparente, porque hay que ser responsable. Sencillez y repetición, y no siempre es fácil, por mucho que digan, no siempre es fácil, porque la prensa, es verdad, persigue fines distintos a los de nuestra propia organización. Ellos persiguen el lucro y nosotros la formación y la información, y a veces puede chocar. Y también, porque hay que asumirlo, hay que decirlo cada vez menos, pero las instituciones a las que representamos sí exigimos cierto recelo en ocasiones a la labor que hace la prensa. Porque a veces también se olvida, cuando estamos en el fundor y en el fragor de la resolución de la emergencia, que la gestión operativa de la información pues también cuenta, y también es resolución de la emergencia, y se nos olvida. Y también no es fácil porque con la llegada del periodismo ciudadano se nos exige mayor diligencia, porque en todo suceso siempre hay alguien que hace una foto y la cuelga en Twitter, y nosotros tenemos que ser muy diligentes, pero tenemos que tener la misma calidad y veracidad, y no nos podemos lanzar tan fácilmente a la piscina, porque no se está equivocando Jesús Pérez, se está equivocando la Junta de Andalucía, o la Junta de Castilla-La Mancha, o la Junta de Castilla y León, o de Ceuta cuando toca. Falta especialización, lo hemos dicho antes, en los medios de comunicación, sí, y en los gabinetes. A veces no nos aclaramos incluso ni con los niveles de una situación de emergencia en un plan INFOPA, en una situación de un plan de inundaciones. Urge la especialización en los gabinetes de comunicación, sobre todo en las delegaciones más periféricas. Y nos exige también este trabajo una actualización constante y permanente para estar siempre al pie del cañón. Unos datos a modo de finalización. Nuestro gabinete de comunicación en el año 2012, entre los 4 periodistas, atendimos más de 40.000 llamadas de medios de comunicación en el año 2012. ¿Esto qué implica? Una media mensual de 3.000 llamadas de medios de comunicación atendidas por las periodistas del 112 Andalucía y más de un centenar de atenciones diarias. Comunicamos 1.360 incidencias destacadas que cumplen los criterios de noticiabilidad y emitimos a los medios de comunicación más de 200.000 mensajes SMS.
Esa labor que al final se vio reflejada en los medios de comunicación con más de 12.000 apariciones en medios de comunicación. Un boletín que llega a los 10 centros 112 Andalucía, en el que contamos lo que hacemos todos para que todos estemos informados de las cosas que estamos haciendo. Y todo eso lo hemos desarrollado este año, pero hay que seguir trabajando, no nos podemos quedar parados, lo decía anteriormente y a modo un poco de chanza, ¿no? Como los que se duermen se lo llevan a corriente. Hay que seguir trabajando, no nos podemos quedar parados. Y nosotros trabajamos desde la base, de dos formas. Tenemos abierto una línea de colaboración desde el gabinete con todos los másteres oficiales de la Universidad de Sevilla, con el máster de enfermería de urgencia, el máster de medicina de urgencia, el máster de seguridad y prevención de la Pablo de Olavide, para que ningún egresado de máster oficial que esté relacionado con el mundo de las emergencias salga de este máster sin visitar las instalaciones del 112 Andalucía y conocer el trabajo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándonos a conocer en los futuros profesionales que después van a estar en la calle, creando cohesión entre los servicios de emergencia. ¿Y con quién más? Con la autoridad, la que nos hace falta, con los futuros periodistas. Tenemos abierta también una línea de colaboración con el Departamento de Periodismo 2 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, para que ningún egresado de la Facultad de Comunicación salga de la universidad sin conocer la labor de los servicios de emergencia de Andalucía. Así que todo el que estudie periodismo de sucesos y tribunales en la Universidad de Sevilla va a salir conociendo lo que es Emergencias 112 Andalucía, porque además de visita obligada tenemos un módulo formativo dentro de lo que es la asignatura de periodismo de sucesos y tribunales. Seguimos trabajando, lo ha comentado Monse, con el proyecto de redes sociales. La verdad es que llevamos 3 años presentándolo. Es verdad que a veces no es fácil convencer a los políticos de que hay que estar ahí, aunque nos parezca tan obvio, pues no es fácil. Y aunque afortunadamente esta misma mañana me ha comentado Vicente que vamos a finalmente a estrenarnos muy posiblemente durante el mes de septiembre de este año. Ojalá sea así. Estamos trabajando también en un proyecto de audionoticias para incrementar nuestra presencia en los diarios hablados, y también en otro de captación de imágenes, que lo hemos copiado, y no nos da vergüenza decirlo, de nuestros compañeros del 112 Madrid, que lo hacen muy requete bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decirlo? O sea, si alguien hace algo bien hay que reconocérselo, y si nosotros podemos copiarlo y adaptarlo, pues lo copiamos, y estamos trabajando también en este sentido. En definitiva, la quinta y última regla: el que no comunica siempre se equivoca, pero para no equivocarse hay que estar preparado. Así que cuando luce el sol y el cielo está azul, es el momento de preparar su estrategia de comunicación en el mundo. Muchas gracias. Magnífico, Pilar. Muchísimas gracias. Y no te muevas porque va a seguir un ratito más. Te vamos a dar un extra tip por especial. Me ha gustado mucho. Señores ponentes de la mañana, por favor, siéntense. Pasamos a mesa redonda por si hay alguna pregunta. Y la mesa redonda es un tiempo ya vuestro.